Buenas tardes. Le he puesto por título al mensaje ¿cuál es la medida del aceite en tu vasija? Y me voy a basar en la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Esta es una de las muchas parábolas que nuestro Señor Jesucristo contó a los discípulos. Y el tema principal es la importancia de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Él le habla a los discípulos después de haberles enseñado sobre las señales del fin del mundo, que lo habla también en Mateo 24. Y en este capítulo les dice: estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, la Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes como ya había dicho, como una de las varias parábolas que usó el Señor para hablar sobre el reino de Dios, es decir, sobre el dominio de Dios sobre todo lo que existe, ¿no? El reino es como el gobierno del Señor, y la sede del Señor es el cielo. En Apocalipsis 20, del 1 al 6, dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliera los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús
y de las palabras de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en mi primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y Colosenses 1, del 3 al 14 nos dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esto nos sucede cada vez que cada uno de nosotros ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Cuando hemos nacido de nuevo, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, llega el reino de Dios a nosotros. Permitimos que transforme nuestra vida, y el reino de Dios, la segunda venida está cerca. Siempre nos están advirtiendo, está cerca la venida de Dios, pero no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Lo que nos llama es arrepentirnos. En Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Pero los discípulos, ¿qué esperaban? Esperaban otra clase de rey. Ellos estaban hartos del dominio de los romanos, de la opresión que los romanos estaban causando sobre ellos, y ellos no sabían cuál era el reinado que nos iba a entregar a Jesucristo, que era la salvación. Ellos esperaban un rey como en caballos, con ejércitos y hacer batalla, ¿no? La batalla de Jesucristo fue una batalla diferente. Fue una batalla del amor. Él nos ofreció una vida eterna, una nueva vida en Cristo. Como nos dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. La segunda venida de Dios también nos dice: venga a nosotros tu reino. Tiene una connotación futura, donde pedimos a Dios que se acerque a nuestras vidas. Y esto nos lo enseñó el mismo Jesús cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, en Mateo 6:16, cuando dice: venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo creo que esta es de las partes más difíciles cuando oramos y cuando le pedimos al Señor: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque le estamos entregando a Él toda la autoridad, y le estamos entregando a Él todo nuestro ser. Y que sea lo que Él disponga, no lo que nosotros queramos. Dios nos prometió que vendría pronto, pero no sabemos cuándo. Por eso nos llama a estar preparados, apercibidos, para cuando Él venga. Por eso la parábola de las 10 vírgenes. Aquí se habla de una celebración que era muy normal en la vida de los judíos en esa época, que era la celebración de una boda. Había como lo llaman hoy, unas damas de compañía que acompañaban al novio para ir a recoger a la novia. Normalmente se hacía al oscurecer y por eso llevaban lámparas o antorchas. Pero ellos no sabían la hora en la que iba a pasar el novio a recoger las damas de honor. Por eso tenían que estar preparadas. Aquí dice que eran 10 las vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Estaban esperando y les dio sueño y se quedaron dormidas. Y a eso de la medianoche dijo: ha llegado el novio, despertarse, hay que despertarse. Y se dieron cuenta que la mitad de ellas no tenían las provisiones necesarias para que la lámpara siguiera encendida, pero la otra mitad sí. Las 5 sensatas representan a la humanidad que ha aceptado el mensaje de Jesús, la salvación, los miembros de la iglesia que se dejan guiar por el Espíritu Santo, por la obediencia,
que cultivan la fe, que leen la palabra de Dios, que viven conforme a la imagen de Jesús. Y las insensatas, que han escuchado algo del Evangelio pero no se han comprometido. Algunos simpatizan con sus enseñanzas pero no lo aceptan como Señor y Salvador, y otras simplemente lo rechazan. Todos estamos invitados a las bodas, donde la novia es la iglesia, somos los invitados nosotros, y el novio es Jesucristo. Las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19, del 6 al 10, no lo dice claramente. Apocalipsis 19. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todos estamos invitados a esas bodas. La pregunta y el tema, ¿no? Y la pregunta que yo quiero que hoy reflexionemos es: ¿estamos preparados para llegar a las bodas del Cordero? Tenemos nosotros somos esa vasija, ¿no? Que representa el cuerpo donde tenemos que echar un aceite que es el Espíritu Santo, porque ese aceite representa el Espíritu Santo. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿O estamos esperando a última hora, como las 5 insensatas? Ellas estaban confiadas en que iba a llegar el novio, ¿no? Y que les iba a dar tiempo con el aceite que llevaban. Pero cuando se despertaron vieron que no les iba a dar tiempo. Y es lo que nos pasa a nosotros, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni la hora. Mateo 24:36 nos dice: nadie sabe cuándo será el día o la hora, y ni siquiera los ángeles del cielo, solamente el Padre lo sabe. ¿Qué le pasó a las vírgenes insensatas? Pues no llevaban suficiente aceite y se les apagaba la mecha de las lámparas. Primero nos llenamos con la presencia del Espíritu Santo para poder tener ese aceite, para poder encender el fuego, ser luz y alumbrar, tener esa gracia y estar preparados. ¿Qué hicieron esas vírgenes insensatas? Le pidieron aceite a las otras vírgenes. ¿Y qué dijeron las sensatas? No podemos darte aceite, porque la salvación es una cosa individual, es una cosa de cada persona. Yo no le puedo decir a Silvia: oye Silvia, ven y sálvate por mí. Pero hay gente que vive de oración prestada, siempre está diciendo: ora por mí, pide por mí. Eso está bien, mientras que nosotros hagamos lo mismo por los demás. Pero la persona que está acostumbrada a vivir de la oración prestada, su vasija está seca, porque no está apercibida, no está preparada. Eso es como cuando uno sale a la calle y mira al cielo y dice: va a llover, ¿me llevo un paraguas o que me coja la lluvia en el camino? O hace mucho sol y a lo mejor a mí me hace daño el sol, ¿me pongo protección solar o dejo que me queme el sol? Es lo mismo. El Señor ya nos ha dicho que va a venir, lo que no nos ha dicho es cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a qué hora. Entonces hay que estar preparados para esa llegada. Aunque creemos que tarde, no es así. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar pendientes de las señales.
y nosotros somos llamados también a ser luz y vivir vidas que glorifiquen a Dios y que sean luz para los demás. Las insensatas se fueron a última hora a comprar aceite y cuando regresaron ya habían entrado a la boda. Y en ese tiempo los judíos tenían la costumbre que cuando entraban todos los invitados cerraban la puerta y por costumbre o respeto ya no dejaban entrar a nadie más. Pero esto es una metáfora. Aquí nos dice que ya no, después de que cierre la puerta, nadie va a poder entrar a las bodas del Cordero. Si nos pilla con el aceite bajito, si nos pilla sin estar preparados, y vamos y le tocamos al Señor, el que nos va a decir, no recuerdo en qué versículo dice, de verdad os digo que no te conozco, o no sé quién eres, o no me acuerdo quién eres. No recuerdo bien cómo es el versículo. ¿Por qué? Porque no hemos estado llevando una vida de acuerdo a lo que pregonamos, porque somos cristianos de domingo, porque somos cristianos de llevar una Biblia, porque somos cristianos de decir, no, yo vivo el Evangelio. ¿Lo vives o lo practicas? O lo practicamos, porque es que yo estoy hablando para ustedes, pero es que yo soy la primera que me tengo que mirar a mí misma y preguntarme cómo está mi corazón, cómo es mi relación con el Señor, cómo tengo yo esa amistad con el Señor Jesús a diario. Los sensatos representan la humanidad que ha aceptado el mensaje de Jesús, su salvación. Se dejan guiar por el Espíritu Santo. Las vírgenes sensatas han tenido una preparación, una relación diaria con el Espíritu Santo. Isaías 62:5 dice, porque como el joven se despoja con la doncella, se desposarán contigo tus hijos, como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Hay otra parábola que también nos habla de las bodas, habla de este tema, que es el banquete de bodas, en Mateo 22, del 1 al 14, que es un señor que prepara un banquete de bodas. No sé si ustedes sabrán a qué parábola me refiero. Y invita a mucha gente, pero resulta que nadie viene. Como estaba todo preparado, manda a sus siervos a buscar gente. Dice, mira, vete y al que encuentres, invitas. Pues vinieron, y sin embargo, alguno vino, pero no estaba acorde a cómo tendría que haber entrado al banquete. Y el dueño de la boda le dijo, tú no estás acorde, vete y salte de aquí. ¿Será que nos va a pasar a nosotros lo mismo? Que nos tendremos que ir porque hemos perdido el tiempo en banalidades, porque hemos perdido el tiempo en cosas que a lo mejor no nos han sumado, en tonterías, en cosas de la carne, porque siempre estamos pensando, sí, el Señor va a venir, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir? Dice, al final de esa parábola dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Es ese aceite que hay que estarlo rellenando, que representa nuestra fe, nuestra pureza, nuestra dedicación, nuestras buenas obras, el cumplimiento de la ley, pero no como religiosidad, sino porque es lo que el Señor nos manda y nos nace del corazón hacer. Amar al prójimo como Él lo amó y como nos mandó que lo amáramos nosotros. Yo creo que es de lo más importante que tenemos que hacer en esta preparación, aprender a amar a los demás. Las vírgenes no podían compartir el aceite aunque hubiesen querido, porque la salvación, como yo dije, pues es individual. Y nosotros como vasija, pues
no podemos tampoco presumir de que, estoy aquí ya rebosando. Somos seres humanos y todos los días nos equivocamos. Tenemos que ir caminando en el Señor, dando pasos de amor, preparándonos para ese tiempo de prueba, porque así hablaba yo con la hermana Marisela, que así como el Señor nos da grandes triunfos y nos da muchos milagros, también nos prepara para tiempos difíciles, para las pruebas. Y yo creo que cuando nos da algo, también nos está diciendo, prepárate porque te voy a dar algo más. Entonces, el Señor nos dice, no te voy a dar nada de lo que no puedas soportar. Él nos llama a tener paciencia, a hacer testimonio, a ayunar, a ofrendar, a dar diezmos, pero lo más importante es tener actos de bondad. Y Él cuando nos dice, velad, es estar preparados espiritualmente, estar alertas, estar cautelosos, preparados, pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, a estar apercibidos, a estar en el Espíritu Santo y lo más importante, estar en la oración. Para terminar, quiero hablar de las personas tibias, que no es ni sensata ni insensato, ni sensata ni insensato. Y los tibios no los quería el Señor. En Apocalipsis 3, 15, 16 dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A mí me da miedo ser tibia, porque pensar que Dios me quiera vomitar me espanta. La verdad que no es que tenga miedo, es temor de Dios. Los tibios prefieren lo popular a lo correcto, lo que la mayoría piensa aunque no sea lo correcto, por no quedar mal. No desean en realidad ser salvos de sus pecados. Lo que pasa es que tienen miedo del castigo. No creen que la nueva vida sea mejor. No comparten la fe con los vecinos porque no quieren ser rechazados, porque hablan del Evangelio y se avergüenzan. Miden su bondad diciendo que son buenos. Dicen amar a Jesús, pero no dedican tiempo ni de su vida, ni de su dinero, ni de su pensamiento, ni de sus obras, ni nada, a compartir con los demás. No le entregan el control de su vida a Dios. Dicen amar a Dios, pero no con todo el corazón. Creen que eso es cosa de los pastores y de los líderes. Y estamos muy equivocados, ¿no? Esto lo tenemos que hacer todos nosotros, todos los días, como una tarea que no sea una obligación, sino que nos nazca del corazón. A lo mejor beben y dicen menos palabras feas que el promedio de la gente, pero son más incrédulos que muchos. Creen que están desinfectados con santidad. Viven por vista y no por fe. Viven en sus propias fuerzas y no confían en su vida a Dios. Viven en la comodidad engañosa, en una satisfacción superficial, en una generosidad fallida, en una vida mediocre, en una conformidad. No dan pasos de fe ni involucran a Dios en sus decisiones. Y lo más triste de todo es que no cultivan su fe. Y para terminar, pues quiero decir que es la fe, ¿no? Del latín fides, significa seguridad o confianza en una persona, en una cosa o deidad por encima de las evidencias. Y en la Biblia, en Hebreos 11, todos conocemos este versículo que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, yo quiero que reflexionemos sobre esta parábola, que las vírgenes represente cada uno de nosotros en la iglesia, cómo estamos viviendo, cómo es nuestra relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo.
que nosotros somos como vasijas que tenemos que, como huecos, vasijas que tenemos que llenar con ese aceite que es el Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros hagamos hoy un examen de conciencia, ¿no? Y repasemos y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, porque es lo que Dios nos dice: si les falta sabiduría, pídala, que creo que es Santiago el que lo dice, que yo os la doy. Pidamos entendimiento, discernimiento, para dar pasos de fe y que el Espíritu Santo sea nuestro aceite diario. Que nos nazca leer la Biblia, que nos nazca congregar, que nos nazca hacer parte de la comunidad, que nos nazca orar y, lo más importante, que nos nazca amar al prójimo, porque seguro que es lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. Y vamos a terminar con una alabanza que se llama Una mirada de fe. Amén. Muchísimas gracias.